Pues muy buenos días, familia querida. Muchas gracias, como siempre, por su tiempo, por su atención, de acompañarnos el día de hoy. Una disculpa de no haber podido haber sido ayer, que fue cuando sesionó la Junta de Coordinación Política, pero agradeciéndoles mucho que nos acompañen el día de hoy precisamente para hablar de los acuerdos que se tomaron en esta segunda sesión de este sexto y último periodo de esta 65 legislatura en la Junta de Coordinación Política. Miren, les compartiría que ayer lo primero que se resolvió fue la creación de manera unánime de un grupo de trabajo que se habrá de componer por diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios de esta legislatura para literalmente la vigilancia de los procesos electorales en este país. Una especie de comisión para la vigilancia de las elecciones, no solamente una elección. Pues obviamente este año habrá una elección presidencial y habrá de ser, pues evidentemente la prioritaria, la principal, pero sería una junta de trabajo, un grupo de trabajo para el análisis de todas las elecciones, para que desde el Poder Legislativo, muy conscientes de nuestras facultades y de nuestros alcances, pero para que también las voces de la Cámara de Diputadas y de Diputados podamos opinar y podamos, como lo dice su nombre, vigilar lo que está pasando en estas elecciones. Esta sería una junta de trabajo que habrá de componerse y que habrá de regirse por un voto ponderado. Como todos lo saben, el voto ponderado aquí es que la votación no es individual, no se contabilizan los votos de cada diputada, sino de lo que cada grupo parlamentario representa. Y queremos poner énfasis en la importancia de este grupo de trabajo, porque lo hemos venido diciendo, lo dijimos aquí hace una semana. Ser candidata o candidato ya es un deporte de alto riesgo en este país. Ya muchas mujeres y muchos hombres se están rifando la vida. Nosotros, como también lo hemos dicho, el tema de la inseguridad y de la violencia no es solamente un tema que atañe a las y los candidatos. Somos 130 millones de almas los que vivimos en este país que queremos seguridad. No es que estemos priorizando la vida exclusivamente de aspirantes a una candidatura o a un cargo, sino que por lo menos en esta etapa, este gobierno asegure la integridad física de las personas que aspiran a un cargo popular. Es lo mínimo que le pedimos a este gobierno, que garantice la integridad personal y la vida de las mujeres y los hombres que aspiran a un cargo de representación política en esta Cámara o en cualquier otro espacio. Otro acuerdo que tuvimos ayer en la Junta de Coordinación Política, ya se formalizó, es la invitación oficial, formal, que le hacemos a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, para efectos de que nos acompañe. Me parece que queda claro y formalmente el 20 de febrero, martes 20 de febrero, para que nos acompañe en la Junta de Coordinación Política precisamente para hablar de este tema. Miren, nosotros estamos muy conscientes, ya lo hemos dicho, de que el presidente manda sus 200 iniciativas de reforma constitucionales, me parece que son 20, para que estemos hablando exclusivamente de eso. Es obvio, eso es lo que quiere el Poder Ejecutivo. Eso fue lo que quiso en 6 años, que nada más hablemos de lo que él quiere que hablemos. Pero hay muchos temas que, insisto, no vamos a nosotros dejar de hablar y no lo vamos a dejar de hacer ni en esta Cámara ni en ningún otro espacio. Y un tema, si no es que el tema del cual no podemos dejar de hablar en este país es la violencia. Ya es diario amanecernos con una nota en donde se está incendiando alguna ciudad. Antier me parece que fue Chilpancingo, en donde ya el caos es total. Y no vamos a dejar de hablar de estos temas. E insisto, como lo dijera aquí, se invita a la Secretaria de Seguridad Ciudadana para que nos platique. No viene a que la critiquemos, no viene a que posicionemos políticamente cada partido y no escuchemos. Viene exactamente a lo contrario. Viene a que nosotros la escuchemos a ella. Bienvenido, querido vicecoordinador. Viene para que la escuchemos nosotros a ella y en verdad le ofrezcamos nuestro apoyo en todo aquello que podemos ofrecerlo. Nadie quiere, es solamente de una persona vil el querer politizar el tema de la inseguridad. La inseguridad, más allá de elecciones o de colores, nos afecta a todas y a todos. Y no lo vamos a politizar. Por supuesto que lo vamos a denunciar. Nada más no vayan a pensar que denunciar
¿Es no querer cooperar o es politizar? Sí, claro. Cuando ellos eran oposición, era visibilizar. Ahora que son gobierno, cuando se hace una crítica desde la oposición, es politizar. Entonces, según quién lo esté diciendo, pues no. Nosotros estamos teniendo esta invitación a Rosa Isela, secretaria de Seguridad Ciudadana, para que juntas y juntos podamos ayudar desde este Poder Legislativo a encontrarle una solución a la violencia en este país. Muy brevemente también mencionarles que ayer ya estamos empezando a hacer una calendarización de todos los temas que tenemos literalmente que sacar en esta Cámara antes de que acabe esta legislatura, porque son los temas que nos obliga el Poder Judicial, los famosos mandamientos judiciales, a que podamos sacarlas. Enumero de una manera muy breve. Tenemos que legislar para que el odio racial sea formalmente un delito en el Código Penal Federal, todos estamos de acuerdo. Tenemos que adecuar más de 60 leyes para que se adecúen, insisto, con el nuevo formato y con la nueva terminología del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tenemos que reformar la ley migratoria, insisto, por mandato judicial, para dejar claro en la ley que ninguna estación migratoria puede retener a migrantes y evitarnos las tragedias que todos ya conocemos que han pasado. Tenemos que reformar la ley de instituciones de crédito, en particular el artículo 142, porque la Suprema Corte consideró inconstitucional, obviamente inconstitucional, el que cualquier autoridad pueda solicitar información financiera sin mandamiento judicial. Tenemos que regular la comunicación social en los 3 niveles de gobierno. Tenemos que legislar sobre el derecho de audiencias, que esto a ustedes, hermanas y hermanos, es importantísimo. El derecho de audiencias, en pocas palabras, consiste en que en cualquier espacio de expresión periodística, por así decirlo, deje muy claro quien está informando de algo, cuándo está dando su opinión y cuándo está reportando un hecho considerado como fáctico, objetivo. Eso es lo que significa el derecho de las audiencias y es algo que tenemos que regular. En fin, entre otras, con las que estamos absolutamente de acuerdo, tenemos que legislar, tenemos que hacer una ley general de aguas, tenemos que legislar para que en todas las comisiones permanentes del Congreso de la Unión haya paridad, tenemos que ver por derechos electorales de personas con discapacidad, tenemos que regular la cannabis, particularmente el artículo 235 bis del Código Penal Federal, para quitar que ya solo puede usarse para efectos científicos, porque ya se legisló, el que sea para otros efectos. Y también lo decimos, esto es otra manera de decir que no nos vamos a abocar exclusivamente a las iniciativas del presidente López Obrador, que aquí tenemos mucho trabajo que hacer y este es un ejemplo. Y por último, nosotros ayer, entre coordinadores, establecimos lo que habrá de ser la ruta para el tratamiento del paquete de iniciativas que mandó el Poder Ejecutivo. Y todos llegamos a la siguiente conclusión, con gusto o disgusto de la mayoría, al final llegamos a la misma conclusión. 1, no van a ser los únicos temas que se vean en este periodo, les guste o no. Hay muchos más temas en esta Cámara y no van a ser solamente las iniciativas que manda el presidente. Segundo, estamos trazando la ruta y además reconocemos que es algo propuesto incluso por la mayoría, incluso lo hizo público el coordinador del grupo parlamentario de Morena, que se hagan foros, grandes foros. Esto nosotros lo aplaudimos. No están ellos pretendiendo dictaminar de manera exprés todo para que nos vayamos nada más a debatir al Pleno. Es propuesta de la mayoría, que obviamente coincidimos en la oposición, el que se hagan foros a lo largo y ancho de todo el país para que escuchemos muchas más voces en todos los temas que manda, de Guardia Nacional, de Poder Judicial, de reforma electoral, de pensiones, de salarios mínimos. Qué bueno, celebramos que vamos a empezar generando foros, una especie de macroparlamento abierto para ir tratando de una por una. Y supongo que habrá preguntas al respecto, pero también nosotros ya dejamos claro cuál va a ser el posicionamiento de la oposición y por supuesto hablo yo a nombre al 100% del PAN.
Nosotras y nosotros tenemos claridad en cuáles son las que definitivamente no vamos a apoyar, jamás, ni en esta legislatura ni en ninguna otra. Por lo tanto, las que no mencioné ahorita son todas las iniciativas que nosotros podemos auténticamente entrar a un proceso de reflexión y de análisis para ver cuáles sí se pueden lograr en un consenso. Las que no vamos a apoyar jamás, como lo he dicho por muchas ocasiones, es la destrucción de los organismos constitucionalmente autónomos. No vamos a apoyar una reforma al Poder Judicial que no solamente habla de electorizar los cargos de jueces, juezas, magistradas o ministros. Habla de cosas también muy delicadas jurídicamente hablando y que no vamos a apoyar. No vamos a apoyar una reforma electoral que el mismo presidente sabe que no tendría ningún efecto para el proceso electoral que se avecina en el 2024. Y nunca vamos a apoyar una reforma que pretenda militarizar la Secretaría, las fuerzas y las tareas de seguridad pública. Eso es algo con lo que el PAN no va a apoyar ni acompañar jamás. Todas las demás, las pensiones, los salarios mínimos, un maltrato animal, hablar sobre el fracking, hablar sobre constitucionalizar más programas sociales como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, hablar de un servicio ferroviario como lo están planteando, todo eso es algo que como grupo estamos dispuestos a analizar, a profundizar y ver en cuáles podemos coincidir, dejando claro en cuáles en ningún momento y en ningún lugar lo haremos. Dicho lo anterior, estaríamos listos por si hubiera alguna pregunta, a sus órdenes. Sí, presidente, gracias. La primera es de Antonio López, del Universal. Buenos días a todas Toño, y todos. buenos días. Presidente, vicecoordinador, buenos días. Buenos días, hermano. En este último tema que nos platica, presidente, ¿nos puede por favor detallar si ya se definió cómo van a estar turnando estas 20 iniciativas? Tengo entendido que el grupo parlamentario de Morena pues proponía básicamente turnarlo a 3 comisiones, a la reforma político-electoral, no estoy seguro si a la de gobernación y todas las constitucionales a puntos constitucionales, pero también me platicaron que la presidenta de la mesa directiva había propuesto turnarlas a diversas, ¿no? A la Comisión de Asuntos Indígenas, a la Comisión de Salud, etcétera. ¿Ya se definió cómo se van a turnar y si se estarían turnando el día de hoy? Esa es la primera, gracias. Gracias. No amerita tanto análisis, hermano mío. Todas las reformas que sean una reforma a la Constitución, sí o sí, más allá de acuerdos entre quienes sea, tienen que pasar necesariamente a la Comisión de Puntos Constitucionales. No puede haber debate ahí. Lo que sí estamos resolviendo es que es una facultad legislativa de esta Cámara que viene en nuestra ley y en nuestro reglamento, se turnen a más comisiones para su opinión, no para su votación. Es decir, las que atañían, por ejemplo, una reforma al Poder Judicial. Como es artículos de la Constitución, los 90 tantos, que son los artículos de la Constitución que hablan sobre el Poder Judicial, forzosamente se va a puntos constitucionales, pero se estaría turnando ampliadamente para la opinión de la Comisión de Justicia. Entonces, en cada uno de los rubros temáticos se habrá de turnar para solicitar la opinión de la comisión temática que corresponda. Pero el dictamen como tal, en todos los casos de reforma constitucional, que de este paquete 18 de 20 lo son, automáticamente se pasan a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mi querido Toño. ¿Hoy mismo se van a estar turnando? Sí, es algo que, no sé si tengamos un detalle, este es un trámite de la mesa directiva, no de la Junta de Coordinación Política, pero me parece que ya están en trámite, si no es que ya fueron turnadas desde el día de ayer. Me parece que hoy, porque hoy es la primera sesión ordinaria. Correcto. Un par de preguntas más, presidente. Sí. Si nos puede regalar más detalles de esta comisión para la vigilancia de las elecciones, ¿cuál va a ser su labor fundamental? Básicamente va a ser de supervisión y en su caso denuncia, ¿o cuál va a ser la labor fundamental de esta comisión? Y una última pregunta, nos platica que pues no van a ser los únicos temas que se debatan en lo que resta de esta legislatura. Si nos pudiese decir cuáles van a ser los 3 temas prioritarios del PAN, ya nos enlistó algunos, pero si me pudiese decir 3 que van a ser los prioritarios para el grupo parlamentario del PAN. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano mío. A ver, primero decirte que esta comisión,
como le decimos, que no será una comisión especial. En nuestra ley existe la figura, en nuestra ley orgánica del Congreso existe la figura de comisión especial. Su nombre es derivado de que no es una comisión ordinaria. Pero esta comisión especial tiene que constituirse por el Pleno de la Cámara. Nosotros, por expeditez, por considerar tan delicado este tema y por querer sacarlo lo más pronto posible, es un acuerdo que ya circuló y ya se está firmando, que ya se votó unánimemente a favor, decidimos que su forma sea el de grupo de trabajo, que también lo contempla nuestra normatividad. Más allá de lo semántico, va a tener exactamente las mismas funciones y facultades que una comisión especial, que es precisamente las que tú acabas de referir, querido Toño. Esta va a ser una comisión antes que nada para visibilizar los procesos de elecciones. Y no somos ingenuos, Toño. Pues va a estar plurirrepresentada. Entonces, voy a usar esta expresión, cada loco va a traer su tema. Es muy probable que el oficialismo considere que las elecciones en todo el país son una maravilla, son un ejemplo a seguir. Y por supuesto que vamos a ver otras voces que estemos visibilizando. No es que lo estemos deseando, ni muchísimo menos, pero en todos aquellos casos principalísimamente de violencia, de amenazas públicas o privadas a mujeres u hombres con una aspiración política, lo habremos de visibilizar desde el Congreso de la Unión en esta Cámara de Diputados. No va a ser un temita aislado. No va a ser algo que uno u otro medio de comunicación haga público. El Congreso de la Unión va a ser público cuando el crimen organizado esté amenazando a candidatas o a candidatos. Y perdón, principalmente a candidatas. Lo vamos a hacer público. Pero por supuesto, querido Toño, que además de la lamentabilísima violencia que existe en las elecciones desde hace ya un par de años en este país, por supuesto que la oposición también vamos a denunciar todo tipo de intromisiones por parte de los gobiernos, y de todos, de todos los gobiernos, de todos los colores y de todos los sabores. Pero nosotros tenemos un régimen jurídico que dice, el artículo 134 constitucional lo dice, palabras más, palabras menos, en una contienda electoral, tu gobierno, tu presidente municipal, tu gobernador o gobernadora o tu presidente de la República no puedes meterte. No puedes meterte ni con tu voz. Esta no es una exigencia que se le esté ocurriendo al PAN en estos días. Esto es el artículo 134 constitucional. Los gobiernos tienen que sacar las manos de las elecciones. Hipotéticamente hablando, supongamos que hubiera un presidente que todos los días diera una conferencia a los medios de comunicación. Pues decir que una persona con un color es muy buena, es un gran servidor o una gran servidora, y decir curiosamente que la otra persona que trae otro color ha sido muy mala y muy corrupta, eso es meterse en una elección y eso es ilegal. Y eso es lo que se acordó por unanimidad, que en esta Cámara vamos a visibilizar y vamos a denunciar la violencia contra candidatas y candidatos, las amenazas y por supuesto los abusos por parte de los gobiernos cuando se metan y se intrometan a una elección cuando no lo deben de hacer. Y por último decirte, hermano, además de los temas ya mencionados, a ver, en el PAN, y créanme que no somos ingenuas ni ingenuos. Si difícilmente van a pasar iniciativas que provienen de la mayoría, cuando tienen mayoría, pues estamos muy conscientes de qué va a pasar con las iniciativas que provienen de la minoría. Pues estamos muy conscientes, es matemática básica. Pero no vamos a dejar de insistir en los temas que fueron los temas del PAN, no por estos últimos 3, sino por estos últimos 6 años, 5 años y medio. Nosotros vamos a pelear por los temas que a nuestro juicio son los que de a de veras quisiera ver la gente reflejada en la ley y en el presupuesto, y por esos vamos a pugnar en este último periodo. Vamos a pugnar, mi querido Toño, por las escuelas de tiempo completo, porque regresen las estancias infantiles, porque regresen los refugios para mujeres violentadas, que lo son por cientos cada día en este país. Vamos a pelear porque regrese un seguro popular que a lo mejor no era danés, a lo mejor no se veía muy danés, era mexicano pero servía.
y alcanzaba para las millones de personas que viven en este país. Preferimos un modelo mexicano de hace 6 años que el danés de estos últimos años que no alcanzó a todos. En fin, vamos nosotros a propugnar porque regresen los recursos a los estados y a los municipios en materia de seguridad para que nos callen la boca a la oposición, para que deje de ser un tema que centralizó el Poder Ejecutivo Federal y que solo le corresponda a él, que la seguridad y la paz en este país sea una tarea conjunta de todos los gobiernos, estatales, municipales y central, a diferencia del modelo que este gobierno decidió absoluta y totalmente centralizar. A grandes rasgos, mi querido Toño, la agenda, insisto, como le he venido diciendo, que le importa a la gente. El PAN y la oposición va a ver por los temas que le importan a la gente. Morena va a ver por la agenda del presidente. El PAN, la gente, Morena, el presidente. Gracias, querido Toño. Gracias. La siguiente pregunta es de Fernando Damián, de Milenio. Diputados, el día de ayer el coordinador de Morena, Ignacio Mier, anticipaba algunas fechas para la celebración de los foros para analizar las iniciativas del presidente López Obrador, e incluso señalaba que a partir del 18 de abril podría ya estarse discutiendo en el Pleno todos estos temas. Yo aquí la pregunta que le hago es si estos foros serán convocados por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política como tal, o simplemente los convocará la mayoría parlamentaria de Morena, y si ya se perfilan fechas y cuándo se firmaría este acuerdo. Para empezar, por favor. Mira, yo quiero insistir, o sea, honor a quien honor merece. Nos da mucho gusto ver y escuchar en voz del coordinador de la mayoría que no traen un plan, como creo que todos nos hubiéramos esperado, de legislar al vapor. O sea, celebramos, lo decimos públicamente. Como presidente de la Junta de Coordinación Política celebramos que incluso de ellos surja, qué bueno que de ellos surgió, como se hubiera surgido también de todos los demás. Qué bueno que unánimemente resolvamos que esto no se va a legislar al vapor y que tiene que haber foros, en un formato, insisto, incluso más amplio que un parlamento abierto, porque así es como tiene que ser, si me apuras, ya para cualquier ley, para cualquier reforma. Yo creo que en este siglo ya tenemos que entender que tenemos que socializar los temas, con especialistas y con la gente, evidentemente. Y en efecto tiene proyectado que primero se analice, primero se profundice, primero se discuta, y prácticamente hablar del 18 de abril, si Dios nos da vida, es estar hablando de prácticamente el final de este periodo. Qué bueno que se esté proyectando que sea prácticamente por concluir el periodo cuando habrán de subir al Pleno para discutirse y votarse, en definitiva. Nosotros seguimos, Fer, construyendo esa ruta. No te podré hablar ahorita todavía ni de un calendario formal, ni de un formato ya especificado u aterrizado de estos foros, porque es precisamente en lo que estamos en ruta, construyendo esa ruta, que por supuesto cuando se formalice y oficialice habremos de compartir con ustedes. Pero cierro con lo que empecé. Celebramos que no venga esta intentona de legislación express. A ver, lo reconocemos como un buen gesto, nada más que tampoco nos chupamos el dedo, y también sabemos que quizá querer llevarla hasta abril, que está bien por las razones que acabo de decir, pero también es en cumplimiento de lo que todas y todos sabemos, que es estirar los temas, estirarlos lo más posible, insisto, para que ellos ingenuamente crean que es de lo único de lo que vamos a hablar. Cuando vamos a hablar también, como amablemente me acaban de preguntar, de nuestros propios temas. Y siempre vamos a guardar ese balance. Nosotros siempre vamos a hablar de los temas que creemos que le importan a la gente, y tenemos que atender también los del presidente. Justamente sobre este punto, la segunda pregunta, diputado. He escuchado perfectamente bien su insistencia en que las iniciativas del presidente no serán el único tema de este periodo ordinario. Sin embargo, pues la realidad es que Morena y sus aliados tienen una mayoría parlamentaria y es una mayoría gandalla. En este caso… Lo dijo él, ¿eh? En este caso yo le pregunto… Bueno, esa es la nota entonces, diputado. Que salga en mi tuit, comentario, mi querido Fer. La pregunta concreta es, ante esta mayoría, diputado, ¿no ve usted el riesgo de que Morena, sus aliados y desde el Ejecutivo secuestren la agenda legislativa de la Cámara de Diputados en este último periodo? Mira, yo insisto, perdón la expresión, pero para que la gente me entienda, cada loco va a traer su tema.
pues es evidente que ellos va a ser de lo único que van a querer hablar, porque es lo único de lo que pueden hablar, porque es lo único de lo que los dejan hablar. Estaría bueno que les preguntaran a ellos, oigan, ¿y todas sus iniciativas rezagadas, las de ustedes, las de Morena, de veras? ¿No hay ninguna que hayan propuesto ustedes que ustedes consideren que tenga más contenido social que estar hablando de una reforma electoral cuando ni siquiera puede aplicar, hombre, aunque pasara no aplicaría para el 2024? Habría que preguntarle a ellos. Entonces, ellos van a pugnar siempre por lo único que pueden, porque es lo único que les dejan hablar, que es lo que les comandan desde otro poder, aunque ellos se autoasuman como otro poder, según ellos. Nosotros, insisto, mi querido Fer, vamos a hablar de lo nuestro, pero, como bien señalas, también estamos conscientes de los números. Al final, ellos, fíjate cuál es el número hasta donde topan ellos. Para una reforma constitucional se ocupa mayoría calificada, todos lo sabemos, es decir, 2/3 partes, y todos sabemos que no la tienen. No hubo reforma eléctrica en este país porque no la tienen. No hubo plan A, ni B, ni C, ni habrá D, ni E, ni F, así llegando hasta la Z. Del alfa al omega no habrá porque no tienen mayoría calificada. No pudieron militarizar la Guardia Nacional porque no tienen mayoría calificada. Entonces, en el Pleno se topan. Ellos pueden sacar con una mayoría simple en las comisiones de punto constitucionales, particularmente en esa comisión, sacar los dictámenes. Pero estamos muy conscientes que hasta ahí pueden llegar y muy probablemente lo van a hacer, Fer. Yo no sé si ellos, habría que preguntarle a ellos, realmente creen que van a poder dictaminar estas 20 iniciativas. Si me preguntas a mí, y no veo el futuro, considero cuasi imposible, no política, materialmente hablando, que lo logren. Pero si fuera su intención, podrían sacar solo un dictamen. Ya después, en el Pleno, por más mayoría simple que tengan, la calificada no la tienen, no pasan. En el Pleno, como ya lo dije aquí, las vamos a batear. Y con todo honor. Aunque crean que eso va a ser exhibirnos, va a ser con todo honor. Creyeron que por votar en contra de una reforma electoral podían venderle a este país que éramos traidores a la patria. Ellos que por 30 años fueran oposición, con toda su convicción, porque no apoyaban iniciativas del presidente, ahora cuando la oposición no apoya iniciativas del presidente, somos traidores a la patria. Y creen que nos exhiben. Para nosotros un altísimo honor haber impedido la destrucción del INE. Que nos exhiban. Es una exposición para nosotros para bien. Es publicar lo que defendemos con toda nuestra convicción. Mi querido Fer. Gracias, presidente. La última pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Mi Margarita querida. Buen día, diputados. Preguntarte en este tema. Prácticamente les quedarían 4 sesiones en abril para terminar el periodo. Se van a un receso. No sé si tengan contemplado que pudiera existir un extraordinario para tocar los temas que estuvieran pendientes, y si Morena les ha dicho que llevarían, qué reformas llevarían al principio para que pudieran ser votadas, y ya las demás, pues que las analizaran en un extraordinario. Entonces, aunque trabajaran los 12 días restantes de abril, pues no les alcanzaría el tiempo, porque son 20 iniciativas. Aunque diga que van a ser 4 grupos de justicia, de seguridad. Y la otra es, si ustedes a lo mejor le hicieran no un llamado, una sugerencia al presidente López de que viniera, que le diera permiso a Rosa Isela Rodríguez de que venga a la Jucopo, porque sabemos que pues él es el que determina. ¿De que venga la Jucopo? ¿Quién, perdón? Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. Ya quedamos. Pero, viene el 20 de febrero. Bueno, así han dicho, y luego no viene por algún tema en especial. Bueno. Bueno, si le dirían al presidente que por favor la deje venir. Okay. Ese sería. Que ella le pida permiso al presidente. Ajá, sí, no, pues sí tiene lógica. pero que ustedes, de forma así, una sugerencia, pues. Correcto. Presidente, déjela que venga, algo así. Sí. Entonces, y la otra es lo que se refiere a la inseguridad. Ayer Marco Cortés y Jesús Zambrano, al salir de la reunión con Guadalupe Tadei, dijeron que el proyecto que les presentó para proteger a quienes van a contender por un puesto de elección popular es insuficiente. Ella dice que no, que está bien. Gutiérrez Luna dice que pues el INE no tiene Guardia Nacional ni policía como para que le ponga uno a cada candidato. ¿A ustedes qué van a hacer al respecto, ya que dicen que van a estar denunciando cualquier agresión o intimidación que haya en contra de alguno de los aspirantes? Y del agua.
que es un tema muy difícil. De acuerdo a todos los pronósticos, pues hasta junio podríamos estarnos bañando diario en nuestras casas, y de ahí en adelante, pues a ver cómo se relaciona el agua. ¿Ustedes tendrían un plan con la Comisión de Recursos Hidráulicos para que se hiciera un plan emergente, una campaña de concientización hacia la población para que se racione el agua? Aquí en Cámara se desperdicia mucho, ¿eh? Llegan a lavar una tacita y desperdician como 20 litros y bueno, así. Entonces, pues que a todos nos quedara claro la crisis que hay de agua y que después no nos lamentemos de lo que se está pasando. Gracias. Gracias. Me voy a apoyar aquí en el vicecoordinador Elías Lisha para que me ayude a responder esta. Yo solo te contestaría a grandes rasgos, mi querida Margarita. Como su nombre lo dice, tendría que pasar algo muy extraordinario para que pudiéramos pronosticar la realización de un periodo extraordinario post-abril. Tendría que pasar algo muy extraordinario. La que va a seguir funcionando va a ser esta junta de trabajo, esta mesa de trabajo de vigilancia de elecciones. Porque acabando abril, que es cuando acaba el periodo, pues voy a decir una gran verdad, acabando abril empieza mayo. Y mayo va a ser literalmente el último mes, el mes más fuerte de la elección. Vamos a estar a 30 días de que se dé la elección más importante de este siglo en este país. Veo muy difícil que pudiera haber un periodo extraordinario. Por supuesto, no podemos anticiparnos, no podemos ver el futuro. Si se ocupara un extraordinario, lo haríamos. Como PAN lo digo, como presidente de la Junta de Coordinación Política, lo veo muy difícil. Antes de hacerle el uso de la palabra al diputado Lisha, ¿quién fue el diputado? Sergio Gutiérrez, mi querido hermano, a quien primero le mando un gran saludo. Le diría que es evidente que la oposición no estamos pidiendo que sea el INE el que cuide la integridad de las y los candidatos. Nos queda absolutamente claro que es una dependencia que no tiene fuerza pública. A quien le estamos exigiendo que cuide la integridad de candidatas y candidatos es al gobierno de la República, que claro que tiene las posibilidades materiales, quizá lo que falta es disposición para poder cuidar a candidatos y candidatos. E insisto, no solo le exigimos a este gobierno que cuide a mujeres y hombres candidatos, le exigimos a este gobierno que cuide a todas las mujeres y hombres de este país, no solo a los candidatos, no son seres especiales. Le exigimos al gobierno desde hace 6 años que cuide la vida de todas las mexicanas y los mexicanos. Querido diputado. Gracias, coordinador. Buenos días a todas y a todas. Se decía hace 5 años que difícilmente la oposición iba a lograr muchas cosas con mayorías aplastantes en estas cámaras. Yo quiero hoy destacar un gran logro que ha tenido la oposición en esta legislatura, y es que el presidente y la mayoría por lo menos ya aprendieron a respetar el proceso parlamentario. Pues nos llevó varias acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales que les dijimos que les íbamos a ganar y que hoy se hacen patentes en la primera vez que vienen reformas importantes del Ejecutivo que no pasan por fast track, que no hacen el ridículo desde la mayoría pasándolas con dispensas de trámites y que nos evita el tener nuevamente que ganarle en la Corte a esta mayoría. Yo creo que es importante destacarlo, porque se decía que ellos podían hacer lo que querían. Entonces yo sí creo que hay una mayoría gandalla, yo sí creo que hay una mayoría aplastante, pero hay una oposición digna, capaz de resistir esos embates y de ganar jurídicamente cuando le asiste la razón. Hoy la razón, por lo menos, llegó a conquistar la ignorancia y que al menos pasen por el proceso parlamentario legal y el Parlamento abierto lo que antes pasaban por la vía del fast track. Punto número 1. Punto número 2. Yo no me casaría con las fechas que dicta necesariamente el coordinador de la mayoría, porque esto es un proyecto todavía que está dialogándose, que está construyéndose, y seamos claros, en el proceso legislativo, mientras se cumplan cada uno de las reglas que están establecidas, que pasen los días necesarios, que se den los temas de análisis, puede pasar incluso antes. O sea, no podemos amarrarnos desde hoy a la perspectiva que el coordinador de la mayoría, digamos, ofrece públicamente,
puede ser de esa forma, pero también podríamos construir acuerdos antes que permitan otro tipo de aprobaciones, o quizá bateamos otras antes. Es decir, no es palabra cincelada en piedra, todavía podemos construir en ese proceso, y creo que es muy importante además hacerlo de forma totalmente construida, platicada, porque no únicamente estamos dispuestos a meter en esos diálogos, en esos foros y en esas conversaciones, pues las propuestas que tiene un legislador, digamos, el 501. O sea, no solo las propuestas del presidente pueden estar en la discusión pública. Por supuesto que estamos interesados en esas discusiones, pero también queremos que la mayoría escuche la perspectiva que tienen las mexicanas y los mexicanos de otros temas de gran interés en la vida pública y que estaremos proponiendo. Yo creo que la próxima semana podríamos avanzar muchísimo más en cómo van estos acuerdos, pero que quede claro, ni estamos obligados a discutir y votar todo en la última semana, ni está construido plenamente el acuerdo. Entiéndase, como lo ha dicho mi coordinador y el presidente de la Junta, celebramos que por primera vez exista una disposición de dialogar estas iniciativas en el país. Y por último, pues felicitar a la mayoría que después de 5 años y medio comprendió que hay un proceso que tienen que respetar, aunque les incomode. Brevísimamente mencionarles, mira, este es uno de los temas que ya sabíamos que iba a acabar explotando. A ver, nosotros lo que le pedimos a este gobierno, y estamos muy conscientes que este es un tema en verdad muy delicado, no lo queremos politizar, en verdad no. El problema del agua, lo único que le estamos pidiendo a este gobierno, particularmente el de la Ciudad de México, pero todos los demás en este país, al de la Ciudad de México lo que le pedimos es que nos demuestre y que nos muestre cuál va a ser su plan. ¿Cuál es el plan que hay para la contingencia que se viene hídrica? Por poner un ejemplo, todos los que vivimos en un condominio, existe un plan literalmente de horarios de abastecimiento, de una campaña literal en elevadores de racionalizar el uso del agua. ¿Cuál es el plan de la Ciudad de México? ¿Cuál es el plan? Sabemos cuáles son los males de fondo. Como son obras que no lucen, porque son literalmente subterráneas, no resuelven el problema de las fugas. El 40% del agua se va en fugas. Se pierde el 40% del agua en esta ciudad. Pero como no puedes cortar un listón para el relumbrón, no se hace obra pública subterránea, aunque es crucial y vital. Entonces nosotros hacemos ese exhorto a este gobierno y que cuenten con nosotros para cooperar en el uso, en el manejo, en la administración y en el no abuso del agua en esta ciudad. Familia, les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Que tengan bonito jueves.